Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en este vídeo vamos a hablar del Barça y voy a hacer un vídeo para hablar de si realmente el Barça ha vuelto, hablar un poco de la figura también de Joan Laporta, que ahora mismo están haciendo la asamblea de compromisarios con los socios y tal, pero bueno, nos queremos centrar en la figura de Joan Laporta porque realmente es lo más importante en un club deportivo, ¿no? Evidentemente el presidente es el que elige todo, los jugadores, el entrenador, el director técnico, lo que lo organiza todo. Y bueno, pues quiero hablar un poco de si realmente el Barça, ¿no? Gracias a Joan Laporta y también hablar de realmente qué es no haber vuelto, tal, si nos fuimos en la época, ¿no? De que estábamos mal con Bartomeu y tal, primero con Rosell, luego con Bartomeu. No tanto hablar de lo mal que lo hicieron, ¿no? Que destruyeron al club, que lo hicieron, sino un poco hablar de todo esto, ¿no? Cómo nos destruyeron, mis vivencias de todo esto, pero sobre todo realmente en qué punto estamos, ¿no? De recuperación un poco del Barça, tanto institucional como económica, como deportiva. Y bueno, pues hablar un poco de la figura de Laporta y también de la importancia de Hansi Flick en esta reconstrucción un poco del Barça y también de los jugadores, de la plantilla y todo esto y de la importancia de lo que está haciendo ahora Laporta en la Masía, ¿no? Los jugadores que está haciendo y tal, cómo está organizando el proyecto deportivo y todo eso es lo que vamos a centrarnos en el vídeo de hoy. Así que sin más dilación, empecemos. Bien, como ya sabéis, el Barça pues, pasó en un momento glorioso en la historia del club, ¿no? En esa época 2008-2012 se trató de la mano de Guardiola, que luego pues, se fue con la marcha de Laporta porque no se podía presentar a las siguientes elecciones. Y entonces vino Rosell y vino con eso la decadencia del Barça, ¿no? Cuando claramente era la época de excelencia del Barça y cómo claramente nos caímos por culpa de las gestiones primero de Rosell, luego de Bartomeu, que no quiero hablar mucho de todo esto, pero sí que un poco poner en contexto en cómo estamos en la grandeza, ¿no? del Barça en cuanto a títulos, económicamente estábamos fuertes, institucionalmente también, con buena imagen, que éramos la envidia del club, el mejor equipo del mundo en cuanto a imagen, en cuanto a los jugadores que teníamos, la cantera, y teníamos tres jugadores en el Balón de Oro, que eran los tres encima de la Masía, con el mejor jugador de la historia, que es Messi en nuestras filas, ¿no? Todo esto, tenemos el mejor entrenador de la historia para mí en el Barça teníamos todo, ¿no? Entonces, bueno, pues todo empezó cuando Rosell, pues, quitó, bueno, fue quitando a Guardiola, a Chiqui, a Johan Cruyff, y bueno, fue destruyéndose todo, hasta que, bueno, llegamos a junio de 2021, donde, pues, teníamos la opción de, evidentemente, Bartomeu, que está haciendo fatal en el club, ¿no? Está destruyendo absolutamente todo, sobre todo económicamente, porque de luego deportivamente, evidentemente también, con todas las humillaciones en Champions, pero bueno, más o menos estábamos ahí, ¿no? Ahí arriba en Liga, en Champions llegábamos gracias a Messi y tal, y a los proyectos chapuceros de Bartomeu, pero al final, bueno, estábamos ahí, tampoco es que fuéramos un equipo de media tabla ahí destruido y tal, sí que es verdad que lógicamente no tenemos ni un duro para fichar, al final tenemos que recurrir a palancas para poder un poco resucitar al club, ¿no? Económicamente sobre todo, porque no tenemos ni un duro, y además tenemos una plantilla muy envejecida, ¿no? Donde los Messi, Busquets, Piqué, por supuesto, se fueron, los Rakitic incluso, se fueron ya envejeciendo y claro, te llegabas a 2021 y la plantilla que te quedaba, se le quedaba a la puerta era bastante mala, ¿no? Evidentemente había que sacar ya a los jugadores que se fueron envejeciendo y claro, teníamos que no teníamos ni un duro para fichar y no teníamos una buena plantilla, ¿no? Y entonces, bueno, una situación muy complicada. Entonces, claro, esa situación llegamos a marzo de 2021, que es cuando se fueron las elecciones, cuando se consiguió por fin echar en la moción de censura a Bartomeu, y yo en ese momento pues tenía mis dudas, ¿no? Sobre las opciones, evidentemente sabía que las opciones eran o Víctor Font o Laporta, porque las opciones olían a Roselista y tal, que no me fiaba un pelo, por todas las opciones eran esta, y bueno, yo en ese momento era más partidario de Laporta, pero no como, no, no, es que viene Laporta y seguro que lo hace como en la primera etapa, que ni siquiera es como, no, Laporta está petando y tal, está haciéndolo todo bien, no, no, pero es verdad que, oye, Víctor Font era una opción interesante, que también hablaba buenas cosas, evidentemente luego se ha convertido en el hater opositor de Laporta y tal, pero en ese momento, pues oye, era una opción interesante y Laporta, evidentemente, tenía la aval, y al final, por eso ganó las elecciones, por lo que hizo en la etapa 2003-2010, donde fue una etapa gloriosa en el Barça, te puso en casi todas las secciones y sobre todo en el fútbol, que es lo más importante en cuanto a ingresos, lo más importante en cuanto a tener una buena economía, que es algo muy importante, porque sin economía, evidentemente, no vas a ningún lado. Puedes tener ahí unos grandes entrenadores y tal, incluso tal, pero si no tienes una fuerte economía y tal, como la tiene el Barça, pues no vas a ningún lado, evidentemente. O sea, ya puede haber equipos en segunda división que sí tienen un buen proyecto y tal, pero claro, si estás ahí que no tienes un duro, pues no vas a ir a ningún lado, porque te van a quitar todos los jugadores. Entonces, bueno,
es algo importantísimo. Entonces, en ese momento, pues aunque tenemos aún, evidentemente estamos cayendo en cuanto a prestigio, pero aún así, vamos, el Barça aún así. Pero claro, si tenemos una plantilla que ya empiezas a ver las alineaciones y tal, y ya no puedes hacer grandes desembolsos, pues has gastado todo en los salarios monstruosos de los jugadores envejecidos y de Dembélé, Coutinho, y todo esto, pues claro, llegamos ahí, entonces, bueno, Laporta ganó selecciones por lo que hizo en 2003-2010, pero tampoco, evidentemente, lo que más dudas me generaba era de que había conseguido todo esto, porque al final Laporta es un abogado, tampoco puedes decir que no, no, es que es un genio del fútbol y tal, no sé cuántos, ¿no? Evidentemente, pues tiene sus limitaciones, tiene sus pros, que es lo que hizo muy bien, pero al final tampoco es como, no, no, viene él y vamos, lo peta todo, empieza a hacer aquí unas genialidades, pone a este, pone a esto, no, lo que tiene bueno Laporta es que se sabe rodear muy bien, que es algo que me genera un poco de duda porque parece que no sabía rodear tan bien como en la época 2003-2010, porque no tenía a Johan Cruyff, que ya había fallecido, evidentemente, en esa época. Y bueno, no tenía a Guardiola, por supuesto, ni a Chiqui, ni toda esta gente. Entonces, bueno, tenía hoy a Mateo Alemán, a Jordi Cruyff. Tampoco tenías claro por quién iba a apostar como entrenador. Al final apostó por sacar a Koeman y apostar por Xavi, que al final no acabó de salir bien, pero al menos era un proyecto deportivo. Optó por el tema de las palancas, que evidentemente no había otra, no había opciones. Y bueno, pues gracias a eso conseguimos unos buenos fichajes, conseguimos ganar la liga, conseguimos al final que un poco estabilizar un poco la situación, pero es verdad que venían años, ¿no? Los siguientes donde apenas pudimos fichar nada y ahí fue clave el aspecto que es algo muy importante, porque al final tenemos la Masía, que es como el Barça reconocido por la Masía, que tenemos muy buenos jugadores, pero cuando estaba en Bartomeu Rosell sacamos cero canteranos, cero, no sacamos ni uno. Entonces, bueno, pues oye, evidentemente la seguimos sacando buenos jugadores, como saca el Madrid, que ahora mismo el Madrid no es que no, no, es que claro, la fábrica no saca jugadores porque es que son todos unos paquetes, no, los jugadores son buenos, lo que pasa es que no apuestan por él. Entonces, bueno, evidentemente que hagan lo que quieran, a mí me da igual, pero evidentemente Bartomeu, pues oye, tenía una buena cantera, al final él sacó, ¿no? Desde los 12 años a la Yamal, que creo que venía del Barça como en 2012 más o menos, que estaba Rosé y Bartomeu ahí en la presidencia, evidentemente, él se había, evidentemente, por el trabajo de Laporta y luego anterior de Núñez, pues oye, ya se acabó buenos canteranos. Es que Laporta, pues prioriza mucho la Masía y consigue, pues oye, tiene que el entrenador que apueste, pues que hoy apuesta por la Masía, que es muy importante, los convence y a partir de aquí, pues los obliga, entre comillas, ¿no? Evidentemente, a sacar, aparte de sacar buenos éxitos deportivos, de sacar también jugadores de la Masía, porque al final es muy importante y siempre, pero además más en esta situación en la cual no podemos fichar y la situación es bastante dramática porque no tienes jugadores ahí top ni gente para fichar jugadores top. Entonces, bueno, la situación es dramática y bueno, pues gracias a Dios, sí, bueno, gracias a la puerta conseguimos la palanca, era algo arriesgado, no es solo, guau, guau, es que sacamos las palancas y esto es, no, evidentemente, estás arriesgando patrimonio a futuro, pero es que no quedaba otra, porque si no, ¿cómo refuerzas la plantilla que teníamos en ese momento, que era bastante, pues, deficitaria, ¿no? Evidentemente no era una plantilla como los Asuna y tal, pero no era una plantilla ahí top, top, top para luchar contra el Real Madrid y contra otros equipos top de Europa. Entonces, bueno, gracias a eso vinieron jugadores como Rafinha, como Koundé, como Lewandowski, toda esta gente y al final, pues bueno, pues ganamos la liga. Luego el año siguiente, pues no fue muy bien la cosa deportivamente, pero aún así conseguimos sacar a Cubarsí, a Fermín y a Lamine Yamal, gracias también a Xavi, ¿no? Que también es algo que, bueno, no acaba de funcionar bien, pero hizo un trabajo bueno, no en cuanto a juego, pero en cuanto a resultado, creo que la cosa pues no fue del todo mal, sobre todo porque ganamos la liga y tal, y también porque sacamos buenos canteranos que al final, pues eso, la Porta también se asegura de que los entrenadores que ponga pues tengan que apostar por la Masía y tampoco quedaba mucho más, porque evidentemente tenemos una situación en la cual hay que tirar sí o sí por la cantera y bueno, pues gracias a ello conseguimos sacar esos jugadores y seguimos generando buenos jugadores como Marc Bernal, a veremos Marc Casado, incluso Pau Víctor, los Gerard Martín, veremos la gente, hay Andrés Cuenca, ¿no? Y toda la gente que viene más, que hablamos de la generación 2007, 2008, incluso de 2009, ¿no? Cuando vino a Tunkara, el Baba Kumaral, el hermano de Ilaix, y otros jugadores que vienen, como Ruslan Mbaye y toda esta gente que viene por abajo, pero bueno, ahora estamos entrando, pero que ya te digo, que seguimos generando buenos jugadores. Entonces, bueno, pues ahora ya creo que tenemos una plantilla donde gracias a esas palancas, los jugadores buenos que hemos fichado y sobre todo la masía, porque al final lo más importante es tener como evidentemente lo más importante para mí en el fútbol es tener un entrenador top. Y eso lo tenemos pues gracias a Hansi Flick, ¿no? Evidentemente Xavi pues tampoco hizo un mal trabajo, pero bueno, sobre todo hizo bueno en cuanto a resultados más o menos y también sobre todo en cuanto a cantera que sacó sobre todo a Lamine, a Cubarsí y a Fermín. Y al final, sobre todo, evidentemente, Cubarsí, Fermín es una pasada, ves que Lamine
tener un jugador que atrae tanto a nivel mundial en cuanto a la gente se ilusiona con Lamine y tal, que era mucho barcelonismo solo por tener a Lamine, igual que con Messi, ¿no? Evidentemente, y con Ronaldinho, evidentemente. Lo importante es tener un proyecto, pero también es verdad que mucha gente se aficiona al fútbol, se aficiona al Barça por estos jugadores. Entonces, aparte de eso, pero es que además deportivamente es que tener una estrella top mundial como Lamine Yamal, que es lo que es, que va a camino de ser el mejor jugador del mundo, de la historia no, porque está Messi, pero bueno, del mundo claramente, sino es que ya casi lo es ya, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente es súper joven, no podemos decir esto, pero que bueno, que tener un jugador como la Yamal nos da todo, ¿no? Entonces, bueno, pues además tienes a gente como Paco Barcí, como Fermín, por supuesto, y bueno, los más Bernal, los Marc Casado, y toda la gente otra que a lo mejor no son la Yamal o Paco Barcí, pero que sí de momento pueden dar un nivel bueno para el Barça ahora que no podemos fichar tanto. Eso en el futuro va a cambiar porque ahora mismo en la asamblea de compromisarios está Laporta diciendo pues un poco la economía, resolviendo dudas que tengan los socios y tal, todo esto, todas esas cosas que se van comentando, que en las sesiones telemáticas y todo esto, pero al final dudas en cuanto a cómo se estaba rodeando la porta, luego estaba Mateo Alemán y que sobre todo Mateo Alemán y Jordi Cruz, sobre todo Mateo Alemán sí que generaba mucha ilusión en el barcelonismo. En su día, evidentemente, Xavi también, todo el mundo, incluido yo, pues todos estábamos a tope con Xavi, en la chavineta y tal, que todo. Al final no acabó de salir del todo bien, pero con Mateo Alemán sí que había mucha afición y tal, y mucha la gente estaba con Mateo Alemán. Al final se tuvo que ir, no, tampoco sabemos muy bien qué pasó y tal, pero al final se ha puesto por Deco, que Deco no tenía muy buena opinión pública en cuanto a la gente, lo que se veía por Twitter, por YouTube y todas las redes sociales, pues oye, la gente no estaba mucho con Deco. Al final ahora ya parece que la cosa ha ido mejor porque al final ha ido bien el fichaje de Hansi Flick, de Dani Olmo, la gente que se ha ido fichando, que tampoco es mucha porque al final, pero también haber rebajado los salarios, que es algo también muy importante, porque tenemos el fair play, toda esta gente que nos lleva ahí ahogando con el fair play y todo esto, pues oye, era importante pues bajar la masa salarial, lo hemos hecho, ¿no? Y en cuanto a Mateo Alemán, en cuanto a Laporta, en cuanto a Deco, todo esto han conseguido bajar la masa salarial entre todos y al final tenemos una economía que oye, nos permite soñar por en un futuro, esperemos cuando más reciente mejor, pues volver a tener esa economía robusta para, en caso de necesitar algunos jugadores diferenciales en cualquier posición, porque nos generamos en la masía, porque primero se mira en la masía, pero si no, pues oye, pues recurres al mercado, los jugadores más diferenciales que haya en el mercado, pero bueno, si ya se lo genera la masía, pues entonces ya no hay que fichar nada, evidentemente, lo ideal es que no tenemos que fichar nada. Gracias a ello llegamos a donde estamos hoy, ¿no? Que es una situación muy ilusionante, no hemos ganado nada, no hemos construido nada, podemos, ahora toca una semana muy importante, mañana hay partido contra el Sevilla que será importantísimo ganarlo, veremos quién juega, quién descansa, quién no descansa, y qué problemas hay con las lesiones, todo esto, y cómo llegamos a la semana trascendental de la semana que viene contra el Bayern y contra el Real Madrid. Pero de momento, pues no hemos conseguido nada con Hansi Flick, que tiene muy buena pinta, parece que lo hemos clavado, y es muy importante que si Hansi Flick sale bien, tenemos que tener a Hansi Flick para renovarlo y tenerlo aquí todo, hasta que él quiera, ¿no? Evidentemente, que tenemos que haber hecho con Guardiola, pues hacerlo con Hansi Flick, ¿no? Pero bueno, que no hemos conseguido nada. Realmente hemos pasado de esa situación tan crítica, tan horrible, ¿no? En la situación que no teníamos ni dinero ni plantilla, a una situación donde parece que económicamente estamos mejorando, estamos entrando ya en la regla del 1-1, con la regla, con lo de Nike, todo esto, la situación financiera, la bajada de masa salarial, todo esto, la gente de la masía que al final te ahorras en tener que fichar gente de fuera, al final tenemos una plantilla muy buena, que tenemos gente que se acopla de la masía, con el 11 titular que para mí ya es muy bueno, de lo mejor del mundo para mí, y creo que tenemos una gran plantilla con un gran entrenador y creo que tenemos un proyecto deportivo muy bueno y muy solvente para hacer grandes cosas en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde, bueno, pues parece ser que yo creo que sí que estamos volviendo, evidentemente no podemos decir que ya hemos vuelto porque al final lo que queremos es la excelencia, ¿no? Evidentemente ganar títulos, ganar Champions, tener buena economía robusta para fichar a los grandes jugadores y conseguir esto a lo largo del tiempo, cuanto más tiempo mejor. No siempre va a estar ahí arriba, no siempre vas a estar con un juego espectacular, ganando el Champions, todo esto, pero siempre se trata de estar ahí en la pomada, ¿no? Siempre estando bien económicamente, siempre estando luchando con un buen proyecto, con buenos jugadores y vendiendo cuando los jugadores pues, se vayan haciendo mayores, pues intentar gente nueva y tal, cuando se vayan haciendo mayores, pues gente como siempre, gente de la masía o fichar a los jugadores para ir reemplazando esos jugadores evidentemente al futuro, porque ahora mismo evidentemente son muy jóvenes, pero bueno, tenemos una plantilla muy buena, salvo a lo mejor lo del 9 que tenemos a Lewandowski, que está muy bien, ¿no? Estamos muy contentos con Lewandowski y con Hansi Flick como lo está haciendo, pero evidentemente es muy mayor y bueno, pues tenemos que reemplazarlo, así que seguro que Deco, Laporta están
manos a la obra, pero bueno, que creo que en ese sentido sí que estamos, yo creo que volviendo al buen nivel y bueno, pues ahora mismo se están haciendo la asamblea de comisarios, que será muy importante que aprueben los presupuestos y tal, que hagan lo que tengan que hacer, que se presente la economía y todo esto, el ejercicio económico, que se cierre bien todo esto, que bueno, con esta que sí que está haciendo. Ya se trata de que Hansi Flick pues, consiga tener rienda suelta, ¿no? Para hacer sus proyectos, ¿no? Porque parece que hemos clavado con el entrenador y bueno, pues tiene que estar todo el tiempo que necesite y que haga lo que tiene que hacer, que la porta, pues gana las elecciones de 2026, tampoco hay mucha más que donde elegir, evidentemente. Estamos viendo aquí al Rosilismo que se ha colado hoy al Camprubí este, que vienen aquí a hacer algo, ¿no? Evidentemente espero que se lleven 0 votos o votos negativos si es posible. Pero bueno, que gane evidentemente la porta a las elecciones porque estamos haciendo un buen proyecto, que necesitamos estabilidad y a partir de aquí pues veremos todos hasta dónde podemos llegar. No quiere decir que vamos a ganar ahora 5 Champions consecutivas y vamos a hacer aquí un fútbol espectacular. Esperemos que sí, que hagamos un buen fútbol, que hagamos buenas cosas, que intentamos luchar por los títulos, pero evidentemente a partir de aquí los títulos que ganemos y tal ya dependerá un poco de la suerte y de cómo vayan las cosas, ¿no? Cómo vayan saliendo los jugadores, que vayan saliendo buenos jugadores por abajo, la gente que fichemos, ¿no? Como los Dani Olmo que hemos fichado este año y la gente que vamos a fichar en el futuro cuando tengamos una mejor economía, pues bueno, pues habrá que ver también el tema de Eco, cómo sale, porque de momento, pues bueno, hay una mejor opinión de él en la opinión pública de la gente, pero que tampoco es aquí, ¿no? Así es el super crack aquí, evidentemente. Si tiene buena relación Deco con Flick, que es lo más importante, que parece que sí, pues oye, que se quede Deco y tal, que vaya haciendo buenas cosas, y siempre y cuando pues los socios y la gente que es fan del Barça como yo, pues veamos buenas cosas y tal, pues oye, estar contentos, estar animados y lo que está diciendo Laporta es muy importante, que hemos vuelto a recuperar que el prestigio, ¿no? Que la gente quiera ser del Barça, que estemos orgullosos de ser del Barça, creo que eso es algo muy importante y creo que, oye, tiene buena pinta lo que estamos haciendo con el Barça y bueno, no se puede decir ahora que ya hemos vuelto, pero sí que estamos en buen camino, ¿no? Creo, para estar volviendo y bueno, eso ya pone nerviosos a la gente de la meseta y tal, otra gente que evidentemente están para lo que están, para desear el mal del Barça, para desear el bien del Realísimo y de la Frontineza y toda esta basura y tal. Y bueno, pues un poco mi opinión, ¿no? Sobre el regreso del Barça a la excelencia, ¿no? Como nos hundimos, ¿no? Con esa etapa oscura, ¿no? De Bartomeu, Rosell, los salarios, la gente envejeciendo, que al final pues fue todo herencia de Guardiola, ¿no? Que Laporta fue el que seleccionó a Guardiola. En ese sentido tenemos mucha suerte, tenemos un entrenador como Guardiola, ¿no? Que además nos dio gente tan joven, ¿no? Y gente tan brillante en cuanto a juego y además toda la herencia que nos dio, porque tenemos a jugadores súper jóvenes, a Messi, a Xavi, a Puyol, a toda la gente ahí joven y tal, y teníamos una idea que poco a poco fue destruyendo Laporta y Rosell, y hemos tenido que volver a hacerlo para, parece ser que a lo mejor no será tan brillante como la época de Guardiola, a lo mejor sí, es muy difícil, porque al igual que Lamine lo va a tener muy difícil o imposible para alcanzar el nivel de Messi, pues oye, también lo va a tener casi imposible para alcanzar el nivel de Guardiola. Pero evidentemente, como que sea un porcentaje de lo que fue Guardiola en su día, los jugadores jóvenes, buenos, un proyecto y conseguir buenas cosas económicamente y deportivamente, pues creo que vamos, tal y como estábamos la situación en 2021, sí que estamos en una situación mucho mejor y bueno, pues ahora será cuestión de tener suerte con las lesiones, con los fichajes de los jugadores y seguir trabajando a tope para tener buenos jugadores en cuanto a fichajes, todo esto, ¿no? Así que era un poco lo que quería comentar en este vídeo, hablar un poco de la gestión un poco del Barça estos últimos años y en el futuro lo que nos viene con la plantilla y bueno, no tanto el reciente, ¿no? Del partido contra el Sevilla y tal, que ya hemos hablado en otros vídeos, los lesionados que revuelven, Gavi, Fermín y Dani Olmo, ¿no? Más Lamine y Lewandowski están tocados, que es lo que comentaba en anteriores vídeos, sino comentar más el tema de cómo llegamos hasta aquí, la excelencia, los bajos y cómo estamos volviendo poco a poco de la mano del aporte de Hansi Flick, pues volviendo a esa, yo diría también de Lamine, porque es muy importante tener un juego tan diferencial, pero evidentemente con Lamine solo no vas a ningún lado, evidentemente igual que con Laporta solo tampoco vas a ningún lado y con Flick solo tampoco vas a ningún lado. Si tuviéramos a Bartomeu, a Flick y a otro jugador, pues no iríamos a ningún lado. Si tenemos a Laporta, pero tenemos aquí malos entrenadores y malos jugadores, pues no vas a ningún lado. Y tienes solo a Lamine, y tienes a Bartomeu, y tienes a Koeman de entrenador, no vas a ningún lado tampoco. Entonces hay que tener buen proyecto en todas las líneas y bueno, pues también ayer, por ejemplo, vi el Barça de básquet, donde hicieron un gran partido y también, pues bueno, se parecen que estamos haciendo buenas cosas en el Barça de básquet, también en el femenino y bueno, las más secciones también parece que vamos bien, así que bueno, ahora se trata de disfrutar del proyecto ilusionante que nos generan en todas las secciones, pero sobre todo más en el fútbol, que es lo que más me gusta y más hablo en este canal. Así que bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Gracias por ver el vídeo si has llegado hasta aquí.
puedes darle like, suscribiros, que me apoya muchísimo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.